Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, gracias. Bueno, recibimos un texto tuyo cuando el oficialismo y la oposición defendieron la democracia, llevando a un momento y un punto que ha marcado la historia reciente de la República Argentina, que es los hechos de Semana Santa y la reacción de la dirigencia política en ese momento frente a esos hechos, ¿no? Contanos desde tu experiencia al respecto, cómo fue vivido. Mira, en el documento, en el reportaje que señalas, ahí planteo realmente la sensación y la actitud que tuvo tanto el peronismo, que éramos oposición, como el radicalismo, ¿no? Es decir, cuando nos vimos como argentinos amenazados en perder lo que habíamos recuperado después de tanto sufrimiento y de tanta pelea, como fue la recuperación de la democracia, la posibilidad de volver a los años de plomo, de volver a perder la libertad, a volver a, digamos, a vivir en el contexto en el que habíamos vivido durante la dictadura, fue un impacto muy fuerte. Si bien el intento de Semana Santa no era precisamente un golpe en el estilo, en el sentido tradicional, la confusión era muy grande en ese momento y se vivió efectivamente como un intento de asonada militar. Eso conmovió a la sociedad argentina y conmovió sin duda a quienes la representábamos. Y desde esa perspectiva no había diferencias, todos coincidíamos en la necesidad de preservar la democracia. Y así fue como tanto peronismo como radicalismo, como otras fuerzas políticas, actuamos en conjunto en defensa de ese valor que habíamos conquistado, ¿no? Lamentablemente no pudimos, o sea, no pudimos repetir Ujú. recientemente la posibilidad de un encuentro, ¿no? Y de un diálogo entre las diversas fuerzas políticas. Es que en aquella época gobernaban demócratas y en la oposición el peronismo renovador había hecho todo un proceso muy fuerte de depuración interna y también había un claro compromiso con la democracia. Eso fue lo que nos permitió actuar en conjunto, sin duda, José Luis. Sí, bueno, era un proceso de transición y cambio. Fueron unos días realmente absolutamente intensos, que después lamentablemente cayeron en un deterioro muy profundo, ¿no? La sociedad sintió que el cierre expresado por Alfonsín desde el balcón de la Rosada, como la casa está en orden, había sido una capitulación de las fuerzas políticas frente al poder militar, ¿no? Esa es una parte que la sociedad lo procesó así, era imposible intentar que se entendiera de otra manera, que lo que se había buscado era evitar un baño de sangre de proporciones que nadie podía imaginar, ¿no? Sí, yo te diría que a pesar de que esa fue la percepción de un sector de la sociedad que hubiera querido una resolución distinta, ¿no? Ujú. Más dura respecto de la política frente a quienes se habían alzado. No menos cierto es que todo ese proceso, con sus más y con sus menos, permitió la consolidación de la democracia. Ujú. Porque así como el peronismo estuvo poniendo todo lo que tenía que poner, me refiero al peronismo renovador, Ujú. este, en esos días de Semana Santa, no menos cierto es que cuando gana el peronismo las elecciones con Carlos Menem como presidente, también se producen algunos intentos militares en Ujú. Martel y bueno, este, y yo recuerdo y lo planteo ahí en el reportaje que cuando se produce el lanzamiento de Martel y yo inmediatamente voy a la Casa Rosada, yo presidía la Comisión de Defensa en aquel momento en la Cámara de Diputados y llego a la Casa Rosada a reunirme con el presidente. El presidente no estaba en su despacho, estaba en un comedor. ¿Con quién estaba desayunando? Eran las 8:30 de la mañana, 8 de la mañana. Estaba desayunando con César Jaroslavsky, que era el presidente Ujú. del bloque de diputados de la Unión Cívica Sí. Radical. Es decir,
no fue solamente una actitud del peronismo hacia el radicalismo, sino también del radicalismo en aquel momento de oposición respecto del peronismo. Es decir, en definitiva, la existencia de dos grandes partidos con liderazgos claros permitió que realmente se consolidara, más allá de sus avances o retrocesos, que se consolidara ese proceso democrático, y ese fue el último intento de desestabilización por parte de las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento desaparece el riesgo del golpe militar, de manera que en la sumatoria de acciones, todo el proceso, desde la realidad histórica, ¿no?, ha sido altamente positivo. Sí, yo creo que, bueno, esto lo he conversado con contemporáneos, ¿no? Diciéndoles que el juicio a la Junta, el haber cerrado el ciclo en donde parte de la sociedad argentina consideraba cultural y políticamente aceptado las irrupciones militares, ¿no? Es decir, había un contexto para eso, se cerró en esto y es un éxito de este proceso democrático. Por supuesto que, bueno, estamos frente a todo lo que falta, ¿no?, que se está debatiendo hoy en este momento. Te quiero llevar a otro tema pasado esto. En las últimas horas hubo declaraciones de Milani, sumándose a la posición de Cristina expresada por Beraldi, de que hay una acusación de carácter político y que esa acusación de carácter político, digamos, va a terminar o va a provocar un baño de sangre en la Argentina, cosa que creo que no hay condiciones en absoluto, más allá de este grupo que el expresidente Macri considera un grupo de loquitos marginales. Y apareció, como todo, un audio de otra entrevista con Milani, donde caracterizaba a Vladimir Putin como el hombre más importante del siglo XXI. Qué curioso, ¿no?, que en las Fuerzas Armadas de la República Argentina se haya incoado, y no lo teníamos a la vista, este tipo de idea o pensamiento al respecto de la política global y nacional. Es grave que un oficial que hasta hace no mucho había sido el jefe de la inteligencia militar por un lado y por el otro también había llegado a ser la máxima conducción del ejército, haga este tipo de manifestaciones públicas, ¿no? Es decir, es un intento de nuevo de algún oficial, en este caso concretamente Milani, de tener una manifestación o hacer manifestaciones totalmente fuera de lugar, porque agrede incluso a algunos con nombre y apellido, algunos hombres políticos. Realmente debiera ser analizada su conducta por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa, ¿no? Me parece muy mala señal. Me parece que si no hay algún tipo de sanción de naturaleza, al menos administrativa, por parte del Ministerio de Defensa, esto se constituye en un antecedente sumamente peligroso, José Luis. De nuevo oficiales de importancia, no nada más ni nada menos que un ex jefe de las Fuerzas Armadas pronunciándose de esa manera, realmente no cabe sino una sanción de naturaleza, en principio administrativa. Tendría algún fiscal que actuar también de oficio y verificar si eso no constituye algún otro tipo de delito. De todos modos, no me extraña que haya dicho eso por sus antecedentes, no me extraña esa suerte de identificación con Rusia, no me extraña porque todo esto tiene también un correlato en la actual conducción de las Fuerzas Armadas, me refiero al actual ministro de Defensa, ¿no? No nos olvidemos la actitud que tuvo y que hemos denunciado públicamente en reiteradas oportunidades el Ministerio de Defensa, por ejemplo, con ocasión del juicio, del fallo de una jueza de primera instancia en Bariloche, que le adjudica 180 hectáreas del Regimiento de Infantería de Montaña a una comunidad mapuche. Y el gobierno, es decir, el Ministerio de Defensa, no apela en tiempo y forma esa decisión, con lo cual queda en firme esa sentencia que implica un daño significativo a una estructura tan importante como es el Regimiento de Infantería. Entonces, acá se van sumando una serie de cuestiones que no son menores, que indican
una clara tendencia de un realineamiento de naturaleza geopolítica de un sector importante del actual oficialismo. Si vos juntás esto con las declaraciones que hubo de diversos funcionarios de altísimo nivel sobre el tema del avión venezolano iraní, piloteado por hombres de la Fuerza Al-Quds, que todos sabemos lo que significa, si vos ves el intento de acercamiento para el reequipamiento militar con material también de origen ruso, de origen chino, en fin, vas juntando una serie de elementos que te indican claramente que las expresiones de Milani no solo no son sancionadas, vaya a saber por qué razón, sino que además son congruentes con todo un realineamiento, y esto me parece realmente grave, José Luis. Sí, hace falta que se alcen voces fuertes también, ¿no? Porque no puede quedar como una anécdota. Máxime considerando, entre otras cuestiones, y ahí te llevo a un último tema, que a mí me preocupa porque es estratégico, que cada vez parece más claro que lo que ocurrió o se dijo que era un error de presentación tiene que ver con una decisión tomada de comprar un caza pakistaní con ingeniería china, en el contexto actual que tenemos, no parece sensato geopolíticamente que se tome una decisión de esas características, ¿no? No solamente geopolíticamente, comparto totalmente, es una locura esta planteo, sino que además, desde el punto de vista de la utilización de ese material, realmente es si se efectiviza una compra de esa naturaleza, es un error gravísimo, porque la cadena de suministros y la logística que implica la compra de este tipo de material es romper decididamente con todo lo que es la cadena logística, la formación de personal, las mecánicas de naturaleza operativa que tienen las Fuerzas Armadas en la Argentina, que son básicamente con tecnología occidental. De manera que ya tuvimos la experiencia, si analizamos lo que pasó en Perú cuando se compraron los MiG de origen ruso, Claro. Prácticamente al poco tiempo no estaban operativos la mayoría de esos equipos. De manera que un cambio de orientación geopolítica que implique en la práctica un cambio tecnológico de semejante magnitud es absolutamente absurdo, y es tirar la plata. De manera que este tipo de cuestiones sí, nosotros lo estamos criticando severamente. Justamente ayer, en una reunión de la Fundación Encuentro, que es la fundación del peronismo republicano, estuvimos trabajando en un proyecto de 100 ideas básicas para los 100 días de gobierno, los primeros 100 días de gobierno, y en el tema de defensa planteamos claramente esto, la necesidad de que el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que es ineludible y urgente, porque hoy no tienen prácticamente capacidad operativa, esto es capacidad de disuasión frente a cualquier tipo de amenaza, tiene que hacerse con tecnología occidental, porque esto tiene que ver con toda la cadena logística y la formación que existe dentro de nuestras Fuerzas Armadas, de manera que este es un elemento más para la crítica, y una crítica muy dura que nosotros hacemos en este sentido y pensando en la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Sí, además porque hay un dato ahí que es muy fuerte, digamos, ha quedado subsumido en la maraña de cosas que se publican, pero la actual general que está al frente del Comando Sur, en 2 reuniones que mantuvo aquí en Argentina, concretamente ofreció la posibilidad de acordar por los cazas del tipo F-16. Sí, señor. Hay 40 unidades disponibles en Estados Unidos, y hay creo que otras 32 unidades disponibles que actualmente están en servicio en Dinamarca. Que bueno, que es un material de primer nivel, en donde supongo yo que no existirán los obstáculos que hubo hasta ahora por parte de interacciones de Inglaterra para impedir que esto se adquiera, ¿no? Claro. Sí, pero a ver, este es el problema cuando vos obtenés o pretendés equipamiento europeo, ¿no? Donde hay un alto componente o presencia de material británico. Distinto es con respecto a Estados Unidos. Prácticamente la producción para la defensa de los Estados Unidos es un 100% hecho con tecnología y productos propios.
Pero de todos modos esto implica también una reformulación de nuestra política exterior. Si seguimos jugando a alinearnos con las dictaduras latinoamericanas, por suerte pareciera que por la necesidad que tiene cara de hereje, el gobierno está virando en este desalineamiento. Vamos a ver qué dice ahora en la Asamblea de Naciones Unidas el presidente, ¿no? Si efectivamente profundiza esta línea de acción. Pero esto tiene que ver no solamente con el reequipamiento, tiene que ver en definitiva con el alineamiento geopolítico. De esto se trata, y este es el gran déficit que tiene hoy la Argentina. Llegamos tarde siempre a donde debiéramos estar. Perdimos 3 años con este gobierno yendo para atrás en lo que había iniciado el gobierno anterior, esto es un claro realineamiento con Occidente. La realización de la reunión del G20 en Buenos Aires fue un hito trascendental, realmente. Bueno, toda esa línea de acción se perdió y hoy vuelve a intentar recuperarse porque la necesidad lo obliga. Es decir, la sensación y el mensaje que la Argentina da al mundo es de una absoluta precariedad y contradicción permanente que nos hace retroceder. En definitiva, esto es lo negativo que tiene esta idea de que el que llega tiene que refundar la Argentina, sí, en lugar de darle continuidad a las políticas que son o que debieran ser permanentes. Desde ya que sí. Como siempre, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración. Que tengas una buena jornada, muy amable. Gracias, José Luis, igualmente. Bueno, a quien escucharon es a Miguel Ángel Toma. Estamos hablando de estos temas que